Bienvenidos, fanáticos del salto ecuestre en nuestro país. Te saluda Alejandro Pacheco y llegó la hora de Binomio Venezuela. Vamos a continuar con el ciclo de competencias, el segundo concurso desde Caracas Country Club, donde por 3 días, como ya es costumbre, nuevamente desde los más pequeños hasta los más experimentados se estuvieron midiendo y dando resultados muy interesantes, sumando puntos para ver quién completa en el primer lugar este primer circuito en el salto ecuestre en nuestro país. Así que no perdamos más tiempo y disfruten de la competencia. Y así arrancamos con la categoría Master. Patricia Chumaceiro en medium en pantalla, altura 1,05 m, prueba que iba contra el cronómetro. En un recorrido sin desempate iba a pasar 0 faltas y tiempo de 58.48 gracias a este giro. Iba al último salto, el vertical que la acreditaba ganadora de esta primera prueba. Bien por Patricia y por medium. Luego nuevamente con la categoría Master, ya la prueba mayoritaria en puntos. María Inés Carielo, representante del Club Hípico de Carabobo, en Atila. Pasaba en 0 faltas, aquí ya en el recorrido del desempate a una altura de 1,10 m. También era prueba contra el reloj, contra el cronómetro y un desempate. Bien en el vertical, buscaba el Oxer. Ahora el giro a mano izquierda para los 3 últimos saltos. Primero la agrupación. Iba a buscar María Inés el Oxer, el vertical, y terminaba en el vertical para en ese momento, sin faltas y un tiempo de 42.03, le acreditaba el primer lugar momentáneamente en la prueba Master. Así contenta la representante de Carabobo. Le tocaba el turno a Frederick Romer, ya con menos suerte. Había pasado sin ningún inconveniente en la primera ronda, sin faltas, y ahora en el desempate pues se enredaba un poco la cosa para él y su ejemplar Basil Batá del Caracas Country Club, lo que iba a dejarlo al final en la 4ª posición. Luego de este recorrido buscaba también esta agrupación ya con mayor cantidad de puntos en lo que respecta a las faltas, y así le daba paso a Oscar Francius del Club Hípico Caracas. Iba hacia el vertical del barril, muy bien por Oscar, buscaba ahora un giro corto en pos de mejorar el tiempo de María Inés Carielo del Club Hípico de Carabobo. Iba hacia el Oxer y de ahí se dirigía hacia el vertical también en busca de la agrupación. Al final, en Jubilé Duberry, su ejemplar donde hacía el binomio, va a terminar en 0 faltas y 45.30, lo que iba a dejarlo en ese momento en el segundo lugar. Aquí en la agrupación rápidamente la atacaba y culminaba así entonces su recorrido para que luego Patricia Chumaceiro, recuerden que ahora estamos a 1,10 m, anteriormente la habíamos apreciado a 1,05 m en medium, representante de la Escuela Ecuestre del Ejército, iba a marcar entonces también 0 faltas. Aquí buscaba recortar el salto y vamos a ver dónde define el recorrido Patricia Chumaceiro. Aquí buscaba el giro y rápidamente seguía la instrucción de su entrenador, donde le decía ataca la agrupación, lo hacía muy bien, y buscaba el vertical final para marcar 39.72 y así ser la gran ganadora en la Master, categoría Master, en este concurso que se realizó en el Country Club de Caracas. Podemos apreciar a Patricia en el primer lugar, seguida por María Inés Carielo, Oscar Francius y Frederick Romer. Y lo que fue la general, la puntuación general, la mayor parte para Patricia Chumaceiro con 40 puntos, seguido por Jubilee Duberry de Oscar Francius 21, quien con esta acumulación de puntos se ubica en el 5º puesto. Pasamos al mayor Antonio Mariotti de Brasil, pero aquí en Venezuela compite por la Escuela del Ejército en Tucson. Iba en categoría abierta, altura 1,05 m, prueba también que iba contra el reloj. Marcaba sin faltas en 64.26. Aquí el último salto para acreditarse la victoria en esta altura. Así entonces consigue una victoria importante al mayor Antonio Mariotti de Brasil, pero representante, como ya les mencionaba, del Ejército. Otro representante de dicha escuela, el joven Gustavo Machado. También prueba abierta, pero a 1,10 m. Iba a ser la gran sorpresa. Aquí compiten todas las categorías juntas que quieran pasar esta altura. Iba bien hacia el Oxer y luego el giro a la izquierda para buscar la agrupación. Gustavo en Norfolk iba a pasar el primer recorrido en 0 faltas. Esta también iba con desempate. Y aquí en el último salto marcaba 37.84 para llevarse la victoria en la categoría abierta a 1,10 m de altura. Así vemos al joven Gustavo, que poco a poco da muestras agigantadas de su progreso.
Cambiamos de categoría y ahora nos referimos a los caballos de 5 años, los más nobles. Aquí estos jóvenes ejemplares aprendiendo. Zulay Prisco en Denver llevaba la de perder en esa primera agrupación cuando tumbaba una falta, y luego en esta agrupación iba buscando mejorar el tiempo. Si bien una altura de 1,15 m iba sin el cronómetro, tumbaba nuevamente para marcar un total de 8 faltas. Sí iba a un desempate en caso de lograrlo. El caso de Leopoldo Paoli en pantalla con Quirome, representante del Caracas Country Club, iba al desempate al igualar con Jorge Machado del Lagunita Country Club, y aquí en el último recorrido buscaba, después de 4 faltas, mejorar el tiempo de 88-86, que fue lo que marcó. Y el último salto terminaba Paoli en ese momento en la primera posición. Turno de Tinto Graf. Aquí, si bien nombramos al jinete, el que lleva los puntos es el ejemplar porque es la representación de categoría 5 años. Jorge Machado en Tinto Graf del Lagunita Country Club iba buscando mejorar el tiempo impuesto por Leopoldo Paoli porque ambos habían ido al desempate. Aquí buscaba entonces, después de pasar el vertical, lo que iba a ser el último salto. Muy bien, en el Oxer daba vuelta a mano derecha buscando los 2 últimos obstáculos. Este Oxer alegórico a China, y terminaba entonces el último obstáculo que iba a darle así la victoria a Tinto Graf con Jorge Machado del Lagunita Country Club. Como podemos apreciar, Jorge en el primero, o en este caso Tinto Graf, Quirome y Denver. Terminaron así 1, 2, 3, pero al final, en la puntuación general de lo que fue esta competencia, Tinto Graf con 35, pero acumula 45 ya del anterior concurso, sigue en el primer lugar y seguido por Denver del Lagunita Country Club. Hablando un poquito de lo que son las escarapelas, yo quería explicarles los colores, qué significado tenía cada escarapela. Azul, rojo, amarillo, blanco, verde, rosado, marrón, gris y morado son los que se reparten. Aquí pueden apreciar en sus pantallas del primero al 9º lugar. Se otorgan, y ahorita en dicha tabla podemos ver como azul, rojo y amarillo, que es lo que más aprecian, dan primero, segundo y tercer lugar. Vamos a hacer una pausa y vendremos con más de Binomio Venezuela. Y estamos de vuelta con más de Binomio Venezuela, así que sigue disfrutando de nuestro programa. Así es, y ahora el turno para los preinfantiles. Andrés Correa en pantalla de Binomio Venezuela, representante de Lagunita Country Club en Alexa, altura 1,10 m sin cronómetro. Luego de la agrupación iba por el último salto en ejecución y lamentándolo mucho, iba a rehusarle la yegua. Aquí, poco molesto, Andrés corregía a su ejemplar para terminar entonces lo que iba a ser un recorrido perfecto. Perdía en ese momento esa perfección y culminaba sin ningún inconveniente, 4 faltas. Aquí sin cronómetro los jóvenes, iba pues ya en ese momento a estar en el primer lugar. Seguía Isabela Andrew del Club Hípico Caracas, agrupación doble, también buscaba el último salto en Alaska y lamentándolo mucho, se llevaba con las patas traseras el obstáculo y marcaba también 4 faltas, lo que lo igualaba en ese momento con Andrés Correa. Así entonces, Isabela tenía una oportunidad más luego de terminar este recorrido, porque iba a su binomio con Chispa. Aquí lo vemos en pantalla, del Club Hípico de Caracas. Buscaba entonces culminar el recorrido en 0 faltas Isabela, que iba también a mostrar, primero aquí vean, el Oxer, luego iba en busca de la agrupación, primero el vertical, luego el Oxer, girando a la izquierda para dar ya lo que iba a ser el último recorrido de esta ejecución perfecta, porque sí, ella iba a terminar en 0 faltas y lo iba a acreditar entonces como la gran ganadora de la categoría preinfantil en este segundo concurso. Como podemos apreciar, Isabel Andrew en primer lugar en Chispa, seguida ella misma en Alaska, igualado en el segundo lugar con Alexa y Andrés Correa. Y en la definitiva, Chispa sigue en el primer lugar, 40 puntos en este concurso, más el acumulado 80 puntos. Vamos a pasar rápidamente de categoría. Esto es jinetes debutantes. Andreina Rivas, representante de la Escuela del Ejército, la Escuela Ecuestre del Ejército en Tamanaco. Altura 1,10 m, también prueba sin cronómetro. Aquí, si llegan varios binomios a terminar
con 0 faltas o en caso de igualar, inclusive en 4 faltas, pues se reparten a ese mismo lugar la premiación en escarapela. Aquí muy bien en el Auxerre, buscaba Andreina llevarse la victoria, en ese momento terminaba en el primer lugar, luego el turno de Christian Rigoux, también del Ejército, en Arnold. Iba para el salto vertical de los barriles, ya se había llevado 4 faltas, en ese momento pues buscaba mantener ese ritmo para terminar en la segunda posición. Lo que iba entonces aquí, un poco aparatosa la llegada al último obstáculo, y le iba a dar entonces el segundo puesto en Arnold a Christian Rigoux. Y por último, iba a llegar también representante del Ejército, Melanie Latour, en Guaycamacuto. Ella sí iba a pasar de forma perfecta y iba a ser la gran ganadora de la categoría jinetes debutante a 1,10 metros de altura. Buscaba ya lo que iba a ser el último pase en la agrupación del Auxerre y el vertical, y buscaba el Auxerre el salto 12 para culminar entonces perfecta, y la victoria para Melanie Latour. Llega al final de la competencia Melanie con 30 puntos, 21 para Christian Rigoux y 10 para Andreina Rivas, manteniendo el primer lugar la joven Rivas. Pasamos a caballos de 6 años, Hechicero en pantalla del Caracas Country Club en Vicente Guillén, haciendo combinación para el binomio. 1,20 metros de altura. Primero hubo una prueba que iba a un solo recorrido, en este caso ya era a 2 fases. Terminaba en 0 faltas en ambos recorridos Hechicero para el cuarto lugar. Hora de la Perla Negra del Ejército en Emanuel Andrade, quien culminaba la primera en cuarto lugar, y ahora esta de doble fase a 1,20 metros iba a ser el gran ganador, Emanuel Andrade en la Perla Negra. Muy bien aquí en esta agrupación Auxerre y vertical para buscar al final, qué salto el de la Perla aquí, y exprimiendo al máximo la Perla Negra y Emanuel Andrade cada minuto, cada segundo de la pista para llevarse esa gran victoria. Pero como era acumulado de puntos, SF Janto, San Francisco Janto con el señor Jorge Machado, era el ganador de la primera prueba contrarreloj, y ahora en las 2 fases pasaba en 0 en el primer recorrido, terminaba tumbando un obstáculo para 4 faltas, pero el acumulado le iba a dar la ventaja a el señor Jorge Machado, o en este caso a SF Janto. Recuerden que cuando son caballos por edad, es el caballo el que representa o el que lleva los puntos. Al final, recorrido entonces para SF Janto, termina con 32 puntos el concurso aquí en el Country Club, 61 el acumulado, segundo lugar, pero en el primer lugar, a pesar de los 29 puntos para la Perla Negra. Ahora pasamos a caballos 7 años, After AZ en pantalla del Club Hípico Caracas e Ignacio Maurín montando a su ejemplar, altura 1,30 metros, a un desempate, prueba que va contra cronómetro, buscaba aquí muy bien la agrupación, último salto, y en ese momento Ignacio Maurín en After 8Z iban a estar en el primer lugar. Luego Elton con Noel Vanososte del Ejército iba a hacer lo mismo, muy bien en ese momento pasando el Auxerre, ahora el vertical, y ahora buscaba la agrupación y el último salto para tratar de llevarse en ese momento el primer lugar. Elton pasaba bien, aquí tumbaba, 4 faltas, y por último el turno para Cuasini. Elton en ese momento se ubicaba en el segundo lugar. Cuasini con Juan Ignacio Rojo del Club Hípico Caracas necesitaba pasar de forma perfecta, aquí buscaba bien el salto en la agrupación, pasaba el Auxerre y el vertical, y por último el Auxerre, que lo acreditaba como el gran ganador de la prueba para caballos 7 años. Así Cuasini terminó con 29 puntos la general, 63 el acumulado, es primero, seguido por Elton con 55 y 51 para After AZ. Cambiamos ahora a jinete C. Algo importante, quiero que pongan detalle en Shanghái de Luisa Sucre. Vean a este ejemplar bien cuando regrese nuevamente a cámara. Fue el gran ganador en la primera prueba, luego con 4 faltas en doble recorrido, altura 1,20 metros. Vean esto, el ojo derecho no lo tiene este ejemplar, le falta ese ojo. Y de verdad que importante, qué ejemplo y qué ganas hasta en estos animales para poder demostrar lo que se puede hacer cuando se tiene el deseo. Y ahora Ilse Francius del Club Hípico Caracas en ritmo. Iba a ser el gran ganador de la prueba de a 2 fases a 1,20 metros. Pasaba en 0 faltas primer recorrido, 4 el segundo. Aquí culminaba entonces en 29.75. Y el acumulado deja entonces, en lo que respecta a jinetes C, a Ilse Francius, seguido por Luisa Sucre y José Godoy.
Hora de la pausa, amigos de Binomio Venezuela. A la vuelta, mucho más de este concurso. Y estamos de vuelta, amigos, ya a la parte final, ahora con Jinetes B. Israel Hernández del Ejército en Oregon, altura metro 30 a un desempate, prueba que iba contra el cronómetro. Iba Israel buscando pasar sin faltas. Penúltimo salto, el de la combinación, y terminaba con el Oxer para darle así el triunfo. En Jinetes B, 0 faltas en 71-91. Ya tumbaba aquí T con Juan Andrés Sauce de Lagunita Country Club. Iba en busca de colocarse en la segunda posición luego de ya contener en su cuenta 4 faltas. Y por último, Caroline Van Stutwenger, que ahí le rehusaba Curibó, y de esta manera pues se iba a conformar en terminar la tercera posición, representante del Club Hípico de Carabobo. Así entonces, en lo que respecta a Jinetes B, cuando ya vemos a Caroline terminar parte de su ejecución, Israel Hernández en Oregon 33 puntos, 64 en total, en segunda posición en el conglomerado, detrás de T de Juan Andrés Sauce con 69 puntos. Pasamos a categoría infantil. Gustavo Machado del Ejército en Norfolk buscaba también a la altura de metro 20, prueba que también iba a un desempate y contra cronómetro. Una combinación triple muy difícil. Se hizo pasar sin tumbar y aquí el último obstáculo se lo llevaba Gustavo Machado para terminar en 4 faltas. Luego Clarisa Chumaceiro iba a lograr pasar en 0 en Pavo Real, ir al desempate, al igual que en su otro ejemplar Opium, y ella misma en el desempate iba a terminar 1-2 con Pavo Real, que está en pantalla, y también luego de terminar este recorrido iba a hacerlo en Opium para lograr asestar primera y segunda posición, lo que iba a darle y acreditarle una buena cantidad de puntos para lo que iba a ser el acumulado después de este segundo concurso. Recordar que cada uno de estos puntos se van sumando para completar los 4 circuitos. Actualmente estamos completando o estamos sumando para el primer circuito. Aquí ya podemos apreciar cómo Clarisa termina entonces a la cabeza con 34 puntos, 57 el acumulado en Opium, su ejemplar. Emanuel Andrade en pantalla, categoría prejuvenil y micos, el binomio, representante del Ejército, altura metro 30. Un desempate igualmente, la prueba va contra el cronómetro. Aquí buscaba pasar el Oxer en buena forma Emanuel. Y así terminaba entonces su recorrido en micos. María Karina El Masri del Club Hípico Caracas en Gama Guitar. Bueno el salto para María Karina, que iba a ir al desempate y terminaba su recorrido en 0 faltas y tiempo de 39:10. Así ya iba a culminar la parte final de su recorrido, lo que en ese momento colocaba a María Karina El Masri en la primera posición. Aquí el último salto y por supuesto la alegría de esta joven porque se sentía ganadora. Pero le tocaba el último turno a Emanuel Andrade en la Luesla. Iba también al recorrido del desempate, tenía que terminar no solamente en 0 faltas, sino por debajo de los 39:10 que había marcado María Karina. Y al final, bueno, un giro algo confiado para Emanuel, pero remataba en buena forma primero la agrupación, el Oxer, vertical, y 35:64 en 0 faltas, el tiempo para Emanuel, y de esta manera se iba a acreditar el primer lugar. Eso lo dejaba con la Luesla, 33 puntos en este concurso en primer lugar, 57 totaliza, como ya vamos a apreciar en la tabla, primer lugar. Con Gama Guitar, María Karina El Masri, 29 puntos, cuarto puesto, y segundo con Micos, Emanuel Andrade, tan solo 10 puntos, pero ya suma 45. Luego del prejuvenil, la prueba para cerrar con broche de oro era la de Jinetes A, Juan Ignacio Rojo del Club Hípico Caracas en Cafir Letour. Iba a pasar el recorrido, aquí iba buscando la ría, salto siempre complicado para los caballos que asustan al ver el agua pensando que es un precipicio, un fondo profundo, y de esta manera pues marcaba 4 faltas. Esta era una altura de metro 45
contra el cronómetro y necesitaba desempate en caso de llegar a alguien igualado, pero ya con estas 4 faltas en ese momento marcaba el ritmo. Aquí vemos cómo le muestra el agua Noel Vanososte a Conrad D para que se fije que simplemente es un salto y no se vaya a asustar al momento del pase. Aquí venía buscando pues la ría y lo hacía muy bien, sin ningún contratiempo. Al final el recorrido de Noel iba a ser de 8 faltas, con Conrad, lo que lo iba a dejar en la segunda posición detrás de Juan Ignacio Rojo y Kafir Latour. Muy bien ejecutado, lamentándolo mucho pues al final Conrad, que siempre es el gran dominante de esta prueba 1,45 m o 1,50 m, en este caso puntual fue 1,45 m, terminaba entonces segunda posición. Y por último, el último participante era Vicente Guillén en Luxor del Caracas Country Club. Tenía que pasar en 4 faltas para ir al desempate o, en el mejor de los casos, terminar su recorrido en 0 faltas para acreditarse la victoria. Y aquí buscaba la vuelta. Hasta el momento no había tumbado ningún obstáculo Vicente Guillén en Luxor. Combinación, pasaba perfecto. Y por último, luego del triple salto a la vertical y campeón en lo que fue Jinetes A 1,45 m Vicente Guillén. Y así damos repaso a la tabla con Vicente Guillén, 33 puntos, segundo en la general. Vamos a dar un paseíto a quienes no les fue tan bien ahora en este concurso. Por ejemplo, Alexandra Larrazábal en Cinderella, doble desobediencia. Alaska e Isabel Andrew también les tocaba pasar doble desobediencia, eliminadas. Stephanie Soler, 1 y 2 veces en el mismo salto, con paso doble. Aranza Fernández en O'Hara, 1 y 2 veces. Mientras que Andaluz le frenó a Juan Andrés Sauce, no 1, sino 2 veces también. Andrea Larrazábal también con la misma suerte. Ahora el que se quedó en el sitio. Caroline Van Steenberger también sufría la misma suerte. Y a Pablo Sandoval igual en Sevillano. Por último, a la consentida, o a una de las consentidas de Binomio Venezuela, Victoria Caram. Bueno, amigos del Salto Ecuestre en Venezuela, espero que hayan disfrutado de este segundo concurso desde las instalaciones del Caracas Country Club. Yo te invito para el próximo sábado en nuestro programa para que puedas disfrutar del tercer concurso desde las instalaciones del Club Hípico Caracas. Y recordarte lo más importante, cada uno de estos concursos, independientemente de donde sea la sede, tú puedes ir gratuitamente a disfrutar de estos bellos ejemplares y disfrutar también de cada uno de los jinetes de las Amazonas que hacen vida en nuestro Salto Ecuestre Nacional. Yo soy Alejandro Pacheco y los espero el próximo sábado en Binomio Venezuela.